Bueno, entonces estamos ready para nuestra programación y también próximamente el otro mes vamos a tener la semana de la oración, solo la semana, que es la Semana Santa. Vamos a estar ahí también en la semana de oración, que es exactamente igual al Reto 21, pero es solo una semana. Entonces, para que estén atentos, voy a estar compartiendo el libro también, el libro que lo va a titular así con el tema de Cristo, aunque este mes voy a estar hablando acerca de la victoria. Este mes quiero literalmente, la serie le he titulado Viviendo la Victoria en Cristo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver todo lo que hizo Cristo en la cruz, toda su victoria sobre la muerte. Entonces es bueno como retroalimentarnos un poco y tengo unos bosquejos para este mes referente a ese tema y le he titulado a este primer bosquejo, por ejemplo, de hoy, 13 de marzo, Victoria sobre el pecado. Eso está ahí en Romanos capítulo 6, versículo del 6 al 14. Hermanos, yo quiero comentarles en esta hora, vamos a darle gracias, Padre, que estás en los cielos. Te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad, Señor, que nos permites compartir en esta hora juntos de este devocional. Este corto tiempo de devocional, te pedimos, Padre, de que nos ayudes a entender tu palabra, de que nos permita, Señor, dilucidar tu palabra y poderla comprender de una manera especial. Poder, Señor, entender qué es lo que quieres decirnos al corazón. Y yo te pido que bendigas a mis hermanas que están conectadas, a mi esposa y las personas que nos ven a través de estas plataformas. Señor, que hay muchas personas que ven, que escriben, pero que de alguna manera, Señor, están allí como esos internautas que atentos a que salga una predicación. Gracias, Señor, por este tiempo. Toda la gloria y la exaltación sean para ti, Señor, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, como les venía diciendo, entonces le he titulado este bosquejo Victoria sobre el pecado. El apóstol Pablo, estamos hablando sobre Romanos, estamos ahí en Romanos capítulo 6, el versículo 6 al 14. Pablo escribe un título que en la Biblia Reina Valera dice Muertos al pecado, donde Pablo empieza a mencionar acerca del pecado, porque la iglesia está presentando pues una falencia en cuanto a cómo rendirse a Cristo y todo esto. Entonces el apóstol Pablo escribe la epístola a los romanos. Recuerden que él está desde Corinto escribiendo esta carta y Pablo literalmente no se encuentra allí en Roma en el momento, pero está escribiendo acerca de todo lo que ha estado escuchando acerca de esto. Entonces él está allí como muy atento, escribiéndole a las iglesias, y venía pues de hacer un recorrido. Entonces Pablo, cuando escribe esta epístola a los romanos, literalmente está formada sobre un contexto tanto para judíos como para gentiles. En el capítulo 6 Pablo empieza a enfatizar la realidad de la unión del creyente con Jesús, sobre su muerte, sobre su resurrección. Y bueno, cuando se le habla a la cultura romana tiene un concepto de esclavitud bien entendido, pero también tiene muchos dioses, muchas estatuas, unas personas que saben muy bien la analogía de que es una creencia. Entonces Pablo, para no solamente hablar sobre la esclavitud y también hablar de la libertad, entonces él empieza a hablar acerca de que ya no estamos esclavos al pecado, pero ahora sí tenemos que empezar a entender porque Cristo murió, entonces ya no vamos a ser esclavos del pecado, sino de la vida. Entonces él empieza a hablar a este pueblo acerca de eso, y la idea es que Pablo empezó a hablar acerca de la victoria sobre el pecado. O sea, que literalmente cuando Cristo murió es como si nosotros también hubiéramos muerto al pecado, y Cristo resucitó, entonces resucitamos con él. Pero no resucitamos para seguir pecando, sino que ya hay una victoria sobre la muerte, que equivale a que pecado lleva a la muerte, pero Cristo murió, entonces nosotros sepultamos con él el pecado. Ahora Cristo resucita, entonces nosotros resucitamos con él, pero no para seguir pecando, sino para tener una vida de arrepentimiento, una vida que literalmente, digámoslo así, ya tenemos una victoria sobre el pecado. Entonces también es de entender de que la victoria sobre el pecado no es solo un esfuerzo humano,
sino que es el resultado de nuestra unión con Cristo, porque el pecado puede tener dominio sobre una persona cuando no le importa agradar a Dios, pero nosotros que queremos agradar a Dios no puede tener dominio sobre nosotros, porque Cristo murió y Cristo resucitó, y esto es algo que debemos de tener presente, porque la verdad debe transformar nuestras vidas. O sea, Cristo nos está llamando a nosotros a tener una vida en santidad. Dios nos llamó a nosotros a vivir una vida en santidad. La palabra del Señor dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando nosotros tenemos una disposición en el corazón de agradar a Dios, realmente, mis amados hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros porque nosotros no debemos de seguir pecando. O sea, es algo que no puede estar en nuestra mente, como esa voluntad de prestarnos para el pecado, no. O sea, Pablo declara que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, lo que significa que la naturaleza pecaminosa debió de perder el poder esclavizante sobre tu vida y sobre mi vida en el momento que Jesús murió. Antes el hombre ya estaba colapsado en el pecado, no podía como salvarse, literalmente era una persona muerta. Pero hoy en día tú y yo tenemos la esperanza de Cristo. Él murió, y esa muerte y también resucitar, esa es una victoria para nosotros, porque ya el pecado no puede gobernar sobre nosotros. Y por eso la palabra griega que él usa acá es katargeo, y literalmente es usada para hablar sobre la inoperancia, ¿no? O sea, el pecado ya no opera, no puede operar en nosotros, no puede estar en nosotros constantemente. Nosotros no podemos permitir esas cosas, ¿no? No significa que el pecado deje de existir, porque nosotros estamos en un cuerpo literalmente pecaminoso, pero lo que sí es cierto es que ya ha perdido dominio sobre el creyente. Tú y yo, cuando tenemos voluntad de no pecar, hermano, no lo hacemos. Ya el dominio, ya el pecado no domina completamente sobre la palabra, sobre cualquiera de nosotros. O sea, el pecado está inoperante. La cuestión es que sí, tenemos una carne que es muy débil, y Jesús le dice a los discípulos: orad para que no entres en tentación, porque la carne es débil. Entonces él dice orar, mantenernos en lo espiritual. Eso es como un método para permanecer en santidad. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando le decimos que no a las cosas malas, nos vamos alejando hasta que vamos alcanzando ese nivel que Cristo quiere que tengamos. Voy con esto. De alguna manera el cuerpo siempre se excita hacia el pecado. El cuerpo siempre quiere acometer, digámoslo así, actos no buenos delante del Señor. Entonces esta carne siempre es débil. Por eso el hombre es tentado, atraído y seducido por su propio pensamiento, por su propia concupiscencia. Sabes que el hombre es tentado por su propio deseo animal interno, digámoslo así. No es que, de repente pequé, no. Es un deseo interno animal, carnal, maligno, que literalmente, si tú no oras, no buscas de Dios, se levanta por dentro como esas ganas de hacer la maldad, porque nadie conoce su corazón sino hasta que deja de orar y de repente termina haciendo cosas o actos que no tienen nada que ver con el servicio o la voluntad de Dios. O sea, es importante orar, es importante clamar, es importante pedirle a Dios de que nos ayude a sujetar nuestro propio cuerpo incluso. Entonces nosotros no estamos llamados tampoco a luchar con nuestras propias fuerzas contra el pecado, sino a vivir en la realidad de nuestra vida, digámoslo así, en nuestra nueva identidad en Cristo. Hermano, es que no se trata de hacer un sobreesfuerzo humano. Se trata de permitir que el Espíritu Santo tome control de mi vida. Cuando yo oro, cuando yo busco, cuando yo quiero realmente hacer la voluntad de Dios, yo no estoy trabajando en mi fuerza. Estoy pidiendo al Señor de que tome el control de mi situación. Y de repente Él sí nos ayuda, porque Él siempre está para sostener a sus hijos. Cuando tú y yo clamamos, y en ese momento que solo le estás clamando, te estás fortaleciendo espiritualmente. Y por eso decía Jesús: orad para que no entres en tentación. La oración es fundamental. Entonces, nosotros no estamos bajo el pecado, como mencionaba Pablo, que ya el pecado no domina sobre el hombre, sino que ya domina sobre nosotros, que ya nosotros estamos bajo la gracia de Dios.
Al estar bajo la gracia de Dios quiere decir que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Y hoy nosotros tenemos una esperanza grandísima. Entonces por eso Pablo enfatiza que si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Y cuando Él menciona que viviremos con Él, quiere decir de que ya nosotros no somos esclavos del pecado. Porque la resurrección de Cristo garantiza que nosotros ya tenemos una nueva vida. Ya somos unos seres nuevos. Somos personas que hemos dejado el viejo hombre y que hoy vivimos en nuestro nuevo hombre. Los que no se han bautizado, esto es un paso de fe importante, el bautismo. Entonces cuando yo acepto a Cristo y no me bautizo y me bautizo, literalmente estoy entregando mi vida, estoy dejando en esas aguas el pecado para, con mi voluntad, con mi ser, con mi amor, quiero empezar una nueva vida en Cristo. Esos pecados del pasado, hermano, aunque tú no me creas, quedan en esa agua. Y usted vuelve y sale con el objetivo, literalmente, de establecer una nueva vida. Mucha gente no entiende esto, pero esto es bíblico. Por eso Juan el Bautista bautizaba para el para el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Entonces él los sumergía y ellos se sentían con demasiado consuelo porque el pecado gobernaba sobre ellos. Cristo apenas iba a empezar su ministerio. Entonces era el pecado abundaba en ellos que no sabían qué hacer y cómo y por qué decía Juan el Bautista perdonaba sobre sus pecados. Imagínate que todos los judíos y todas las personas así tenían que cumplir los mandamientos del uno al último, al final, desde niños hasta que murieran. Y hermanos, siempre terminaban pecando. Entonces cuando se quebrantaba un solo mandamiento, todos es como si hubieran quebrantado todos, no podían ser salvos. Entonces sobre su propio ser nadie, o sea, todo el mundo estaba cargado, lleno de pecado. Entonces cuando Juan el Bautista bautizaba para el perdón de los pecados, porque la gente ya estaba colapsada, no sabía qué hacer, ya tenía todo perdido, no tenían esperanza. Pero cuando viene Cristo y muere y resucita, para nosotros hoy hay una vida eterna, hay una gracia que nos cubre y que a pesar de que hemos pecado y que hemos fallado, el Señor literalmente todavía nos ve con ojos de amor y no nos desprecia. Pero necesitamos cambiar, necesitamos tener un corazón de arrepentimiento en el que no. Por eso decía Pablo, no, pero venga, o sea, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él hace esta pregunta porque ¿cómo es posible que nosotros siendo cristianos sigamos viviendo en el pecado deliberadamente, prestándonos para cualquier acto de lujuria, malo, de chisme, de lo que sea, hermano? El pecado se llama pecado de cualquier manera, tanto matando a una persona como cometiendo actos inmorales, como yo ingiriendo drogas o prestándome para el licor y hermano, al final el pecado termina atando a una persona. Y la atadura espiritual que se puede formar referente a todos estos temas de temas espirituales son demasiado fuertes. Cada pecado tiene su consecuencia. Tú puedes pecar como quieras. Hermano, es que tú y yo podemos pecar como queramos. Dígame si no. Tú y yo podemos pecar como queramos, como decidamos, a la hora que queramos. ¿Cuál es el problema? Que nadie está mirando la consecuencia. El pecado trae consecuencia y la consecuencia tú no la eliges. Tú eliges cuál es el pecado, sí, pero tú no puedes elegir la consecuencia. Y cuando yo hablo de la consecuencia puede ser incluso de muerte. Hay gente que por un deseo sexual termina contrayendo SIDA, termina contrayendo sífilis. Hay gente que por una mala decisión y empezar a tomar licor deliberadamente, pues afectó su hígado a tal punto y sus riñones que ya no hay vuelta atrás. Y aunque quiera decir yo no lo volveré a hacer, ya no hay nada que hacer. Ya la decisión de la consecuencia, la decisión fue tomada y la consecuencia no la elegiste. La consecuencia puede ser la muerte incluso. Hay gente que por medio de ingerir drogas termina perdiendo su vida porque se juntó con la persona equivocada y terminó sacando un cuchillo desesperado y lo puñaló. O sea, son muchas las consecuencias que pueden ocurrir. ¿Me explico? Entonces,
Aunque el pecado se puede elegir, por la consecuencia no, jamás se puede elegir la consecuencia. Y esto es algo que debemos de tener presente, que ya nosotros no estamos bajo el yugo del pecado, estamos bajo literalmente la gracia, pero no quiere decir que porque la gracia es que Cristo me perdonó aún siendo pecador, no quiere decir de que yo tenga que continuar pecando y haciendo lo que quiera porque la gracia está allí. La gracia también tiene una caducidad, digámoslo así, no en Cristo, jamás. La gracia es gracia, pero en nosotros, si no nos arrepentimos de verdad y de corazón, la gracia no aplica para nosotros. Entonces hay que entender y también respetar, porque Cristo murió por nosotros y extendió su gracia sobre cada uno de nosotros. Esa gracia que hoy, si miramos al cielo y pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón, Él nos acepta otra vez, las veces que sean necesarias, incluso mientras haya vida y respiración. Pero vuelvo e insisto, la muerte a veces es como un espanto, hermano. De repente se sintió de que tal persona murió, no tuvo una oportunidad ni chance de arrepentirse. Entonces por eso Pablo menciona que cómo pues vamos a seguir pecando pues porque está la gracia. No, de ninguna manera. Ya al morir con Cristo, pues, al morir Cristo nosotros también morimos, y al resucitar resucitamos también con Él para vivir una vida de santidad. Entonces debemos de entender, y por eso Pablo utiliza esta palabra logizomai, que significa considerar, o sea, debemos contar como cierto, y esta exhortación de Pablo es a vivir conforme a nuestra nueva realidad. Debemos de ser conscientes que Cristo resucitó, pero todo lo que hizo en la cruz, literal, cómo le pegaron, cómo lo azotaron, cómo lo persiguieron, cómo se reían de él, hasta asesinarlo allá. Todo ese padecimiento de nuestro Rey al morir, resucitar, se humilló hasta lo sumo. Listo, resucitó, pero hermano, se humilló por nosotros. Nuestro propio Rey Salvador se humilló por nosotros. ¿Cómo pues nosotros podemos seguir viviendo en un pecado y no considerando todo lo que Él hizo por nosotros? Debemos de hacerlo, ¿no? O sea, en un acto moral debemos de aprender o entender de que no podemos estar allí haciendo y deshaciendo, porque la victoria sobre el pecado se experimenta cuando nos consideramos vivos. Yo no puedo decir, es que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, pero sigo muerto en el pecado. No hay victoria. No hay victoria si tú te consideras que Cristo resucitó y ya tú eres victorioso. No, porque si el pecado aún reina sobre tu vida, tú no eres victorioso, porque tu camino y tus pies están yendo para el infierno. No hay nada que hacer. Entonces nuestros pasos deben de ir acorde a lo que decimos. Nuestros pasos deben de ir acorde a lo que Cristo hizo en la cruz. Y si Cristo en la cruz realmente se entregó por nosotros, lo mínimo que podemos hacer nosotros es pensar y decir, Señor, lo que voy a hacer es correcto delante de ti. Tenemos que obligarnos, hermanos. La vida es como la flor del campo. Nosotros podemos perder la vida en cualquier momento. En cualquier momento. Podemos salir en tu auto y de repente, ¡pum!, un tractocamión se quedó sin frenos, te dio un paro cardíaco, y no importa si eres súper saludable, eso no tiene nada que ver. Te dio un derrame cerebral y quedaste parapléjico, no puedes ni hablar, y quedaste en estado vegetal en 3 segundos por causa entraste en un coma diabético. Dentro de eso 1000 cosas pueden pasar. Un ataque fulminante, hasta llegó tu vida, aunque fuiste muy fitness, pero aún así no te dio. ¿Qué puedes hacer, hermano? ¿Y sabe qué es lo terrible de esta situación? Que cuando uno está en el borde de la muerte, si Dios le permite a uno estar allí en un tiempo en el que uno se pueda arrepentir, yo creo que sería uno dichoso, porque no, Dios mío, perdóname todo lo que hice, esto, yo cometí aquello y hice aquello, no, realmente perdóname. Cristo te va a perdonar, es verdad, porque Él no te va a despreciar, pero hay gente que no tiene chance de eso, y nadie garantiza de que el último día de tu vida tú tengas media hora o 1 hora para arrepentirte. Puede ser 3 segundos en el que el impacto no te deje ya hablar. Entonces
Mira, yo por ejemplo me llama la atención porque en esos, por ejemplo en relaciones sentimentales aquí en Medellín, hace poco veía con mi esposa cómo el hombre o la mujer, porque también así viceversa, tanto el hombre como la mujer, hemos visto varios casos en los que el hombre lleno de celos llega y entra al almacén lleno de rabia con un cuchillo y agarró a una muchacha con un cuchillo gigante y se lo clavó como 100 veces y nadie le ayudó y ella solo gritaba. Ella no dijo: Señor, perdóname por mis pecados, no, porque mientras entraba el cuchillo a su cuerpo y volvía a salir, el dolor de muerte ya estaba inminente. Ella solo gritaba y gritaba y el desespero era que no le diera más, pero este hombre no paró y ese sangrero por toda parte y la mató delante de toda la gente, de todos los clientes. Y se veía en la cámara cómo le daba cuchillo después de muerta. Entonces uno le queda como, ¿será que ella pudo arrepentirse? Uno le da como no creo, porque el dolor de solo sentir el primero, el susto, ya nada que hacer. Ya tú no estás pensando en Jesús, perdóname por mis pecados, no te da chance. Y así mismo vimos una mujer cómo viene a vengar a su hija porque el hombre con el que estaba sentimentalmente le había abusado de su hija. Entonces, llena de ira, esta mujer también hace lo mismo con este hombre. Estaba hablando de otro caso y se ve en la cámara, porque son videos, se ve en la cámara cómo esta mujer, él iba caminando y desde la espalda le clavó el cuchillo como por la altura del corazón y ya con ese lo noqueó y siguió dándole cuchillo hasta que lo mató. Y la gente veía y pasaba como lo mataba, pues no hacían nada. Eso genera hasta escalofríos, porque literalmente el pecado siempre va a tener esa actitud de muerte hacia la persona y no va a tener compasión. ¿Por qué? Porque el pecado es tipificado a través de los actos malos. Por ejemplo, Satanás vino a este mundo sabiendo que tiene poco tiempo. Eso lo dice Apocalipsis 6:12 o 6:12 o 12:12, alguno de los dos. Dice que Satanás descendió a este mundo sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuándo? Cuando lo expulsaron del cielo. Cuando fue expulsado del cielo, que hubo una batalla en los cielos, que el diablo fue expulsado. ¿No se recuerdan que Jesús dijo: yo vi a Satanás descender como un rayo? Cuando Satanás fue expulsado con todos esos ángeles que se rebelaron contra Dios, él vino a este mundo y dice que hay de los moradores del cielo y de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Así dice el texto. Hay de dolor. Quiere decir que Satanás, Pedro dice que él es como león rugiente. Él vino a robar, a matar y a destruir. Él no vino a tener misericordia con nadie. Él vino a que todos mismos nos destruyamos. Él vino a matar a todo el mundo. Obviamente no a cuchillo, pero sí va a hacer de que la gente se mate. Y el pecado es la arma que él utiliza para acarrear maldición sobre nosotros mismos. Por eso los dardos de fuego del enemigo siempre van a pegar sobre tu concupiscencia. Tú eres atraído y seducido por tu propio afán, deseo interno de maldad. Entonces Satanás busca cómo concentrarse en que se crezca ese sentimiento maligno dentro de ti, para que literalmente tú te olvides de la gracia y menosprecies lo que Cristo hizo en la cruz. Porque internamente tú, pero este fin de semana, pero tal cosa, pero es que esta persona, pero es que mi amigo me invitó. Al final, hermano, pecado es pecado. Y cuando nosotros seguimos viviendo en pecado, no podemos decir de que Cristo, yo te serví en algún momento. Ahí es donde muchas personas crujirán los dientes el día de su muerte, cuando se presente el ángel de la muerte a llevárselo. No hay nada que hacer. Eso te lo digo porque en Lucas 17 menciona la escritura de que estaba Lázaro y el mendigo. Estaba el rico y Lázaro. El rico tenía una vida espléndida, dice la escritura. Una vida en la que el tipo vivía y despilfarró su vida, digámoslo de qué manera. Tenía todos sus bienes, hacía banquete con esplendidez, invitaba a todos sus amigos porque era súper rico.
Él tenía demasiado dinero, invitaba a todos sus amigos, gastaba, no tenía queja porque estaba en una buena posición económica. Entonces el tipo hacía y deshacía, pero había un mendigo afuera de su puerta que siempre se acercaba a esos banquetes que hacía todos los días con esplendidez, esperando a que cayera algo de las mesas, a ver si le tocaba algo, o de pronto alguna sobra que botaran. Y entonces decía que este mendigo tenía llagas, y se le acercaban incluso los perros de la calle y le lambían las llagas. ¿Por qué? Estaba en una condición mala, en una condición triste, en una condición en la que no tenía nada. Hermanos, literalmente dice la escritura que Lázaro murió, el mendigo murió, pero no menciona exactamente que se arrepintió. Lo que sí es cierto es que dice la escritura de que este hombre se halló al seno de Abraham, en el lugar de descanso, donde menciona la escritura que mueren y que al final no mueren sino que duermen. Ahí está mencionando Jesús en esta parábola de que este mendigo se halló al lado de Abraham. Y después el rico también murió, y el rico, y aquí es donde entra, digámoslo así, lo terrorífico. Dice la escritura que el rico apenas murió mirando a lo alto, o sea, como que abrió sus ojos y se encontró en un lugar diferente a su camita, diferente a ese confort que tenía de habitación. Hermanos, abriendo sus ojos, mínimo le dio un derrame cerebral, mínimo le dio un paro cardíaco, mínimo le dio quién sabe qué, que dice que abriendo sus ojos, eso fue fulminante. Abriendo sus ojos, dice que se halló en un lago lleno de fuego, en el que estaba siendo atormentado por llamas, y miró a lo alto y vio a ese pobre mendigo que se hacía en su puerta de su casa. Lo vio allá arriba en lo alto, en el seno de Abraham. Y él empezó a gritar: Padre Abraham. Reconoció, y esta palabra Padre Abraham quiere decir de que él sí sabía quién era Abraham, sí sabía de las escrituras, sí entendía y reconocía a ese Padre Abraham. Porque dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que venga aquí y refresque mi lengua. Oiga, aunque sea un poquitico, imagínate el tormento en el que Jesús está describiendo esta parábola. Y esto es un poco terrorífico. ¿Por qué? Porque cuando usted profundiza, el tipo sabe quién es, está muerto, sabe quién es, está mirando, quiere decir que ve, está doliéndole, mire que está siendo atormentado en llama, y dice que moje su punta en su dedo en agua y que refresque mi lengua. O sea, literalmente tiene todo su sentimiento a pesar de que está muerto. Ve, oye, sufre, entiende, escucha y reconoce. Todos sus sentidos completos después de morir. Y literalmente le dice, y entonces Padre Abraham le dice: nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá. En vida, tú tenías todos tus bienes, viviste muy bien, pero Lázaro no tenía nada. Ahora él es consolado aquí, tú atormentado allá. No, quien no está hablando de la relación de que tú tienes dinero y el otro no, sino de que este hizo todo lo que quiso y tuvo todos sus beneficios y se olvidó de Dios, mientras este no tenía nada y aún en lo poco se acordó de Dios. Literalmente Dios no lo va a despreciar, porque Dios jamás menosprecia un corazón que se humilla delante de él. Lázaro sufrió, Lázaro estaba mal, Lázaro estaba enfermo, y aún en medio de su enfermedad clamó a Dios pidiéndole misericordia por él. Dice, y yo literalmente te puedo decir, de que cuando Lázaro murió, este pobre mendigo, se presentaron los ángeles del Señor y se lo llevaron. Mientras que cuando el rico murió, se presenta el ángel de la muerte y se lo arrastra cuando lo tiene que arrastrar. Y esto es un poco complejo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente menosprecia todo lo que hizo Cristo en la cruz. Y al despreciarlo no hay forma de que después seas salvo. No hay forma de que puedas gritar: hey, pero mira que yo iba a la iglesia virtual, pero vea todo lo que hice. No, el Señor te va a decir: no te conozco, hacedor de maldad, porque siempre hiciste lo malo, nunca quisiste ni un pasito, nunca intentaste siquiera. Entonces por eso Pablo menciona en el versículo 12 y en el versículo 14 palabra reine. Mire, entonces él dice en el versículo 12 al 14, Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que
lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mire que Pablo lo dice, que no reine el pecado en tu cuerpo, de modo que literalmente tengas que obedecer a ese pecado que sale de tu interior, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Entonces, por eso Pablo utiliza esta palabra reine en vosotros. Implica un dominio absoluto, y Pablo advierte que no podemos permitir que el pecado gobierne nuestras vidas, porque puede gobernar nuestras vidas. La gente que ya está con amor al dinero, que ya no matan al papá, matan a la mamá y matan al perro si es de ser necesario, porque ya tienen un amor al dinero, el pecado los enceguece. ¿Usted ha visto a las personas así? O en la novela, aunque sea, cuando están ciegos por el pecado, literalmente ya están ciegos. Si les toca matar, matan. Es un ejemplo, ¿no? Y cuando dice la palabra presentéis, es una palabra que esta palabra se utiliza literalmente para que nosotros ofrezcamos de manera voluntaria nuestra obediencia. O sea, el Señor no te está imponiendo, obedéceme a las malas. No, es algo voluntario, algo que sale de nuestro corazón. Esto implica literalmente que nosotros nos entregamos intencionalmente al Señor, intencionalmente. Entonces concluye con una gran verdad: la gracia nos capacita para vender. Ya no estamos bajo el pecado, sino que ya estamos bajo la ley. Amén. Por eso, hermanos, la victoria sobre el pecado requiere una decisión diaria de rendirnos a Dios y no a los deseos pecaminosos, no a los deseos pecaminosos. Debemos literalmente de aprender a tener obediencia a Dios en nuestra vida diaria. Que no reine el pecado sobre nosotros, que reine la obediencia, que reine la voluntad de servir, que reine en nosotros la disposición de agradar a Dios, que eso sea lo que reine. Si eso reina en mi corazón, yo sería un hijo de Dios obediente. O dígame, por ejemplo, ustedes que también tienen hijos, si nuestros hijos están haciendo las cosas malas y no nos obedecen, dígame si uno no le da piedra, si uno no le da coraje. Pero cuando tu hijo o tu hija, los que tienen hijos, literalmente están haciendo las cosas bien, se comportan muy bien, tú le dices y obedece, antes de que le diga ya está obedeciendo, wow, qué bonito. Y cuando uno va al kindergarten, entonces mira, hizo todos los trabajos y tú no le dijiste nada, pero los hizo, ella misma tuvo disposición de hacer las cosas bien, no tuviste que decirle, sino que ella vino, hizo las tareas, o él vino, hizo las tareas, hizo esto, hizo aquello, que literalmente tu hijo no está ahí juntándose con personas que lo están llevando al licor, se mantiene juicioso trabajando, estudia, se está volviendo empresario, está haciendo esto. No, qué maravilla. O sea, es un comportamiento que uno como padre, es grato uno ver crecer un hijo, y que uno diga, no, ese pelado siempre, o esa muchacha siempre ha sido independiente. Pequeñita hacía sus tareas, llegaba y doblaba su ropita y la ponía donde era, se bañaba a la hora que era, se levantaba juicioso y de tal hora a tal hora hacía tareas, y después, no, yo no hacía nada, yo me quedaba como que vea a este muchacho tan juicioso. Eso genera y complace el corazón de un padre. ¿Qué es lo que un padre espera de un hijo? Obediencia. Ya paré de contar. Uno espera obediencia. Entonces uno de qué se encarga, uno se encarga de proveerles, de cuidarlos, de sustentarlos, de todo. Así mismo es Dios. Pero imagínate todo Dios tú proveyéndole a tu hija y alimentándolo y todo, y a 30 años en la casa no hace nada, no trabaja, entonces mantiene haciendo de todo, desobedece, te preocupa porque sale y no vuelve, 3 días y no ha venido. No, es un tormento. Un tormento, al final le va quitando, le roban a uno la energía, la vida, todo, que no obedece, y la desobediencia genera dolor. ¿Y tú crees que Dios no llora cuando tú y yo desobedecemos? Dice que el Espíritu Santo gime con dolores indecibles, clamando, intercediendo para que Dios tenga misericordia de nuestro comportamiento. Y lo más duro de esto es que Dios está en nuestro corazón. Entonces cuando nosotros cometemos pecado, acuérdate que Dios está en ti. Estás literalmente profanando el templo del Espíritu Santo. Entonces es la conciencia, no acusación, sino que esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que predicar como está. Y esto literalmente a uno a veces lo pone a recapitular, a pensar y decir,
Dios mío, entonces como conclusión yo creería que sobre el pecado, o sea, literalmente la victoria sobre el pecado ya fue ganada en Cristo. Ahora mi tarea es caminar en victoria. Esa es mi tarea, caminar en victoria. Y por eso le titulé a este devocional Victoria sobre el pecado. Tengo que aprender a vivir en victoria, hermanos. Y es un acto personal de mi disposición, ¿ok? Es algo que nace de mí para obedecer a Dios. Hermanos, siempre hay prosperidad, bendición, abundancia para aquel que quiera seguir a Dios correctamente. No hay juicio que pueda enjuiciarlo, ni esta tierra ni el de los cielos. Cuando tú quieres obedecer a Dios, no hay quien te juzgue. Dios te acepta y te abraza y te protege. Y adicionalmente, el hombre que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Job, siendo un hombre íntegro, presentaba sacrificios, daba la ofrenda al templo, era un hombre que bendecía a Dios, ofrecía sacrificios, tributos por sus bienes, por sus hijos, por su vida, por su esposa, por sus trabajadores, daba gracias y ofrendaba al Señor, le daba sacrificios, hacía holocausto a Dios. Por cada cosa que tenía era obediente. ¿Y sabes qué pasó? En Job capítulo 1, cuando Satanás, los hijos de Dios se presentan también junto con ellos, Satanás venía, ¿qué pasó? Dios le dice a Satanás: ¿si has visto a mi siervo Job? Y le dice: claro, como tú le tienes un vallado, yo no puedo tocarlo, entonces yo quiero quedarme hasta allí. Hay un vallado protector para todo aquel que obedece. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios nos ampara y nos protege y cuida de nosotros y también de nuestros hijos y de nuestra familia. Imagínate, Job era íntegro, sus hijos no tanto, mantenían farreando, sus hijos mantenían de fiestica en fiestica, y aún así ni Satanás podía tocarlo, imagínate tú. Pero era la obediencia de Job la que permitía que su ganado, sus hijos, todos estuvieran literalmente protegidos. Entonces la obediencia tuya y mía protege nuestra generación, pero también protege nuestra familia, nuestra integridad, nuestro patrimonio, en todo. Así que yo te invito que también, literalmente tengas a Dios en cuenta. Cuando uno, por ejemplo, trabaja y tiene empresa, aparte del Señor también algo para bendecirle. Esto es bendición, hermanos. Asimismo, mi corazón, mi actitud, toda mi obediencia hacia Él, hablándole al prójimo, predicando el Evangelio, compartiendo con otros, haciendo la voluntad del Señor y también orando, clamando, obedeciendo en cada paso que doy, dándole a Dios gracias por cada cosa que me da. Hermanos, todo esto es un caminar en obediencia y esto genera victoria sobre tu vida, bendición abundante. Y cuando yo te digo que cuando tú recibas de tu salario, de lo que tienes y quieres ofrendar, lo que sientes en tu corazón, hermanos, trae bendición, porque Malaquías 3:10 dice: y trae todos los diezmos al alfolí y probadme, dice el Señor ahora en esto. Dice literalmente la Escritura que si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Era lo que yo ahorita hablaba de Job. Esto es en cuanto a lo monetario, pero en cuanto a mi familia, literalmente yo ofrecer a mi familia, decirle a Dios: toma el control de mi familia, entregar toda mi ofrenda al Señor. Cuando yo hablo de esto, hablo de ser obediente, desde mi corazón, buscar cómo le agrado, desde mi corazón. Es una actitud. A veces esta mujer que se presenta con estas moneditas a Jesús y echa en el alfolí cuando estaban predicando la palabra, que Jesús estaba allí, ella solo tenía unas blanquitas que significan unas moneditas y las echó. Y Jesús dijo: mira la fe de ella, era todo lo que tenía y eso fue lo que hizo. Pero quiero decirles, y puso un ejemplo acerca de su vida, es una actitud, ni siquiera vio lo que echó, sino que vio la actitud y disposición de su corazón. Cuando yo quiero tener victoria sobre el pecado, literalmente es una actitud personal en la que yo decido no permitir más el pecado en mi vida. Y ahí estoy cumpliendo y comportándome como Job, porque ahí estoy diciendo: Dios mío, tú estás sobre todo lo mío. Cuando yo le permito a Dios que gobierne y que reine sobre mí,
Hermanos, hay una protección, hay un vallado, hay una abundancia. El Satanás no puede tocarte, no puede destruirte. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, vas a ser una persona íntegra que cuando se presente delante de Dios, Dios va a escuchar. Por eso debemos de vivir, nosotros tenemos que tener victoria sobre el pecado. Que no se hable de que nosotros somos pecadores o que no digan, si Maren es cristiana, entonces yo soy María Teresa de Calcuta. Ay, que si Nelly es cristiana, entonces yo soy más que el Papa. O sea, que no hayan comentarios por ahí en la calle de que me comporto mal y que después digo yo soy cristiano, porque tampoco es sano. Ok, o sea, lo digo con demasiado amor, no tratando de ofender ni decirle nada a nadie. Yo no sé de sus vidas, ustedes no saben de la mía. Estamos hablando acerca de la victoria del Señor. Que no se hable de nosotros tipos de cosas como esa. Que nosotros podamos tener conciencia de que podamos caminar en integridad. Y siempre hay una oportunidad. Hoy podemos volver a empezar, porque así es la gracia. Olvidémonos del pasado y volvamos a empezar hoy. ¿Listo? Entonces empezamos de hoy en adelante. Señor, aquí voy a empezar y tú me diste en tu palabra y me aferro a ella. Amén. Eso era lo que quería compartir el día de hoy. Y bueno, que el Señor les super bendiga. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, amado Señor, porque de alguna manera traes consuelo a nuestro corazón. La actitud de vivir una vida en santidad es una actitud que realmente tiene relevancia sobre nuestras vidas, porque de ahí depende la vida eterna y no podemos jugar con ella. Y tu palabra nos enseña todo esto literal, que cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de hacer. Y bueno, agradecidos estamos contigo. Muchas gracias, Padre. Toma el control de toda situación, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a mi hermana Maren, bendice a mi hermana Nelly, bendice a mi esposa y todas las personas que nos ven a través de esta aplicación, en el nombre de Jesús. Amén y amén.